Hola, mis amigos de la revista de la Asociación de Sociología de la Educación han tenido la muy brillante idea de organizar un número especial dedicado a la cuestión de coronavirus y educación y voy a explicar brevemente mi contribución. Lo primero decir que no sabemos muy bien qué se está haciendo. Sabemos que muchos profesores están improvisando, están haciendo verdaderos milagros para poder trabajar con sus estudiantes, pero no sabemos muy bien qué se está haciendo. Hay quejas, por ejemplo, con respecto a que los alumnos están saturados de deberes, ¿no? Lo cual es una vieja problemática en nuestro sistema educativo. Lo que está claro es que una crisis como esta pone de manifiesto las enormes desigualdades sociales frente a la educación. Aquellas familias con mayor capital cultural, donde el padre o la madre o ambos tienen una titulación educativa alta, pueden ayudar a sus hijos en la realización de tareas escolares. Aquellos que tienen más capital económico pueden tener una buena conexión a Internet, más ordenadores en casa, incluso pueden permitirse el lujo de contratar profesores en línea para ayudar a sus hijos. Es posible que esta crisis no sea más que un mero paréntesis y que volvamos a las andadas, pero yo creo que seguramente nos hará pensar sobre qué es lo que estamos haciendo y puede que se convierta en una palanca de transformación profunda de la educación. Soy consciente de que el hecho de que recurramos a estrategias telemáticas, a internet, etcétera, etcétera, no necesariamente cambian las cosas, ¿no? Lo que decía un profesor, mandar tareas por la plataforma no es desarrollar la competencia digital, o trabajar con tabletas puede significar que sustituimos el libro de texto tradicional en papel por un libro de texto en formato electrónico. No obstante, creo que las tecnologías de la información y de la comunicación sí pueden contribuir a transformar radicalmente la educación. Basta con pensar, por ejemplo, en la propuesta de la clase invertida, la Flip Classroom, que básicamente consiste en que los alumnos aprenden, por ejemplo, viendo vídeos seleccionados por el profesor, incluso creados por el profesor, de tal manera que acuden a clase a la sesión siguiente para consultar las dudas derivadas de esos vídeos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Seguramente todas las familias que tienen hijos en edad escolar verán la maravilla de vídeos que hay en la red, sobre todo en aquellas asignaturas en las que lo fundamental son los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas o en física, ¿no? Pienso en los vídeos de Damián Pedraza o de David Calle, vídeos cuya capacidad didáctica seguramente sea mayor que la que uno puede encontrar en la inmensa mayoría de las clases presenciales. En todo caso, tampoco conviene caer en un exceso de tecnofilia. Es verdad que hay muchos aprendizajes que no se limitan a ver al profesor, bien sea presencialmente o bien sea en Internet, sino que hay aprendizaje que consisten en hacer experimentos, en escribir y no digamos en leer, ¿no? Es decir, cuánto tiempo hay que dedicar a leer un libro o artículos de revista en asignaturas como puedan ser historia, literatura, física, biología, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que prestar atención a la diversidad de aprendizajes que se tienen que realizar en el ámbito escolar. El problema que veo a la clase invertida es que posiblemente el tiempo no presencial en el aula puede ser mucho mayor que el tiempo presencial. Es decir, el tiempo que se dedica a ver un vídeo donde se explican las derivadas puede superar con creces a lo que dura habitualmente una clase de matemáticas convencional. Y además hay un problema. Imaginemos que el vídeo está tan claro que la mayor parte de los alumnos no tiene ninguna duda con respecto a la cuestión planteada. Pues seguramente esto permitiría ir más allá. Es decir, pues a lo mejor en matemática la gente aprende tanto que podríamos trabajar directamente con datos reales tomados del Instituto Nacional de Estadística. Todo esto debería traducirse en que seguramente haga falta estar menos horas en el aula. Por ejemplo, pues el tiempo que implica ver los vídeos, el tiempo que hay que dedicar a la lectura o el tiempo que hay que dedicar, por ejemplo, a hacer trabajos de investigación, por ejemplo, la monografía del Bachillerato Internacional o el trabajo de investigación que se tiene que hacer en el Bachillerato de Cataluña. Es decir, esto requeriría cambiar seguramente la arquitectura de los centros, ¿no? Tener bibliotecas más acogedoras. Las bibliotecas son tan poco acogedoras que es el lugar donde se castiga a los alumnos que se portan mal.
Necesitaremos también más laboratorios, posiblemente, más aulas de música, más salas en, en las que los estudiantes pudieran trabajar conjuntamente, etcétera, etcétera. Y esto sería lo mismo en la universidad, es decir, yo creo que todo lo que sea transmitir conocimiento y demás se puede perfectamente subir a la red, que el profesor se grabe, con los mecanismos que sea, pues como hace estos Damián Pedraza o David Calle. Es decir, que casi todo lo que digo en este artículo es de plena aplicación a la universidad. Una cuestión que abordo es qué hacer una vez que se vuelva a la docencia presencial. En Estados Unidos tiene alguna experiencia de centros que solo practican enseñanza virtual, con alumnos que, por ejemplo, viven en sitios alejados de cualquier zona habitada y que no sus familias o ellos mismos no desean hacer largos desplazamientos, y lo que se observa es que por regla general en todas estas escuelas los alumnos aprenden menos que en las escuelas de carácter presencial, y una de las principales críticas que se hace a estas escuelas es que requieren alumnos con una enorme fuerza de voluntad y con familias que sean capaces de ayudar. Es decir, que normalmente se trata de programas en los cuales los alumnos van a su ritmo, no hay mucha dirección. Yo creo que esto es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar. También sabemos que un periodo prolongado de inasistencia a la escuela puede ser perjudicial y crear una especie de generación del coronavirus. Esto es algo que se observó, salvando las distancias, evidentemente, en Balonia en el año 1990, donde hubo una huelga de 2 meses de duración por parte de los profesores, y eso se notó considerablemente a lo largo del tiempo. Es decir, que deberíamos pensar en qué hacer una vez que volvamos a una cierta normalidad. Seguramente habría que pensar en clases durante el verano, quizá para todos los alumnos, pero especialmente para los alumnos de menor estatus socioeconómico. Bueno, esto podría costar dinero o podría no costarlo. Yo pienso que podría habilitarse una red de voluntarios. Pienso que del mismo modo que la Facultad de Matemáticas de la Complutense ha ofrecido, o alumnos de matemáticas de esta facultad se han ofrecido como voluntarios para ayudar online a hijos de empleados de la universidad, se puede hacer lo mismo para el conjunto de la sociedad, o propongo incluso como voluntarios a muchos de estos prejubilados que son normalmente personas con una alta formación intelectual que perfectamente puede a lo mejor dedicar una semana en el verano a trabajar o ayudar con estos alumnos. Y concluyo el artículo con una referencia a un economista inglés, quizá el economista del siglo XX, a John Maynard Keynes, o Keynes entre nosotros, quien en 1930 pronunció una famosa conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde decía, dentro de 100 años, es decir, en 2030, el problema que va a tener la humanidad es que va a tener mucho tiempo libre, porque no va a bastar con trabajar tan solo 15 horas a la semana. Bueno, ahora estamos en una situación en la que mucha gente tiene mucho tiempo libre, seguramente indeseado, pero teniendo en cuenta que no se puede ir al cine, no se puede ir a comprar, pues ahora hay mucho más tiempo libre, y yo creo que la escuela debería habituarnos a que seamos siempre capaces de dedicar un tiempo diario a la lectura, tanto de libros como de la prensa generalista, a interesarnos por las innovaciones científicas y tecnológicas, a desarrollar capacidades artísticas, etcétera, etcétera. En definitiva, convertirnos en personas más autónomas y más libres. Bueno, y con esto termino la presentación de este artículo.